The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles, donde hablaremos de asesinos en serie, crímenes y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos! El rodaje de una película es el lugar perfecto para que ocurran todo tipo de situaciones inesperadas. Pero a veces lo insólito da paso a lo siniestro y es entonces cuando Hollywood, la eterna fábrica de sueños, se transforma en una pesadilla repleta de sucesos extraños, accidentes trágicos y muertes inesperadas. Bienvenidos al universo del cine maldito. Pues como hemos dicho en nuestra introducción, hoy toca hablar de Hollywood, pero no de cualquier tipo de historia relacionada con Hollywood. Hoy vamos a hablar de historias de Hollywood, del Hollywood maldito. Historias de películas que por algún motivo se han convertido en películas malditas. Y empezamos con una película pues del año 1927. Nos vamos bastante atrás en el tiempo para hablar de una peli que se llama London After Midnight. Son de las que me gustan a mí. Terror, de las favoritas de Gemma, dirigida por Todd Browning y protagonizada por Lon Chaney, el llamado hombre de las mil caras, un actor muy conocido por su versatilidad que encarnó un montón de papeles en películas de terror durante las décadas de los 20, 30 y 40. En este caso, interpreta a un inspector de Scotland Yard que se tiene que hacer pasar por vampiro para resolver un caso muy misterioso. En principio, una película de terror, no tendría nada más allá, pero ¿qué ocurre con esta película? Que está desaparecida. No se ha visto nunca esta película, en la actualidad quiero decir, ahora mismo no se puede ver esta película, no se sabe qué ha ocurrido con ella, no hay ni una sola copia disponible. Y diréis, bueno, ¿y cómo es posible que haya pasado esto? Porque estamos hablando del año 27, pero hay muchas películas de esa época que sobreviven. No tendría por qué haber ocurrido nada extraño. Efectivamente. Entonces, hay fotos, yo pues, recuerdo haber si visto fotos del maquillaje de Lon Sí, Chaney. durante la preparación de este podcast he estado buscando efectivamente y sí que he encontrado algunas fotografías. Luego las subiremos al blog también y también podemos compartir alguna en nuestro Instagram, donde espero que nos sigáis. Sí, bueno, a ver, esta está perdida, pero hay muchas otras que se han perdido, pero a mí lo que me llama la atención es que se haya perdido una tan importante, quiero decir, con un actor tan importante, porque es cierto que muchas pues luego las tiraban, como eran de estas de dos rollos, que bueno, salían actores que ni su padre los conocía, pues bueno, pues para hacer sitio, vale, se perdían, pero que se pierda una de Lon Chaney, jolín, ¿cómo? Efectivamente, porque no estamos hablando ni de cualquier director, que es Todd Browning, todo un referente en este tipo de cine, y estamos hablando de Lon Chaney, que como decía antes es un hombre que es absolutamente mito indiscutible de este tipo de películas. Pues, ¿qué ocurrió? Pues en primer lugar, en 1967 ocurrió un incendio, ¿vale? En el almacén de la Metro Goldwyn Mayer, donde estaban almacenados los carretes con las escenas de la película, se incendió y quedaron todos los que había allí almacenados reducidos a cenizas. O sea, que de lo que tenían allí ya no quedó nada. Un año después, ¡es lo que tiene! Se prende muy bien. 2 salas de cine en las que se guardaban las últimas copias de la película. ¿Qué ocurrió? Otro incendio. Otro incendio y las copias perdidas para siempre. Con lo cual, ya no tenemos ninguna manera de recuperar esta película, se ha desvanecido para siempre y, como decía Gemma, tenemos que tirar de fotografías o de relatos para poder saber lo que había ocurrido. Pero es que no es solamente esto ya, que dices, bueno, no vamos a poder recuperar nunca esta película. Es que además, durante la proyección de la película, mientras estuvo disponible,
ocurrieron también varias cosas como no menos siniestras, ¿no? Se decía que tanto en Estados Unidos como en Europa había habido brotes psicóticos y ataques de pánico. Eso no lo sabía. Al parecer, pues el público de esta época era como más sugestionable, ¿no? Puede ser que a lo mejor, por lo El que maquillaje sea, estaba demasiado bien hecho. la actuación de Lon Chaney era muy realista. Incluso he encontrado información que habla de que un juez llegó a prohibir la película en España, incluso. Y luego hay un suceso ya directamente, ahora que ya entramos aquí, porque hasta ahora todo han sido, pues mira, accidentes, incendios, Lo normal. situaciones más o menos desgraciadas, claro, y nos han privado de una película mítica, pues es una putada, pero ahora ya llegamos a lo chungo realmente, y es que un hombre, al parecer, mató a su pareja tras acusarla de serle infiel, es decir, la mató por celos, y dijo que es que veía la silueta del vampiro de la película. La veía por todas partes y que le hablaba. Era como una voz que le obligó a cometer este crimen. Así que, bueno, no sabemos Una voz también de si cine llegó hasta... mudo. Bien, bien, bien. Me gusta. Él se Cúrrate un sugestionó poco, de tal modo con la película cúrrate un poco más la que... excusa, ¿no? Pero bueno, sí, vale. Sí. Aceptamos barco. Sí. Luego, también había actores que aparecían en papeles secundarios, interpretando algunos de los vampiros que aparecen en la película. Y bueno, esto ya entra dentro de la rumorología y de las leyendas urbanas, pero Hay se muchas. decía que es que no se sabe casi nada de ellos, se les perdió la pista cuando terminó el rodaje. Y es que vete tú a saber si es que a lo mejor eran vampiros de verdad y que los productores habían conseguido contratar a vampiros de verdad. O sea, un Oscar para estos productores. Vamos. Y un Oscar para el camarógrafo o el que hizo la cámara que fuera capaz de grabarlos, porque si no se reflejan en los espejos, como lo reflejas en una cámara. Efectivamente. Oye, todo es ponerse. Todo es ponerse, con lo cual es... Pero sí que es verdad que al parecer pues no se sabe muy bien. A lo mejor simplemente eran actores secundarios pues que no tenían más relevancia, no volvieron a aparecer en ninguna película o simplemente dejaron de dedicarse al cine. El caso es que se les perdió la pista y no se sabe Eran qué fue de extras, sí, ellos. ya está, ¿no? Y pues yo pasaba por allí y nada, y me Efectivamente. dieron un bocata y $1. O lo que se cobrara en aquella época siendo un extra. Pues ni haciendo bocata, de yo creo, vampiro. pobres. Bueno, o sea que esta es la primera con la que empezamos, que como decimos es una pena, ¿no? Está perdida para siempre y a menos que algún día alguien en algún desván mágicamente salga y diga que ha encontrado una lata perdida debajo de sabe Dios qué, pues... Puede pasar, qué que ha cosas más pasado raras se muchas han veces. visto. Ojalá, Exacto, porque ya dan ganas ojalá, de verla. ¿verdad? A ver si son ¿Verdad que vampiros o sí? no, Con a todo ver si esto se les ya... ve. Exacto, ahora les hacemos la prueba del algodón a ver si realmente eran vampiros, ¿no? ¿Qué nivel de malditismo le podemos poner a esta peli, Gemma? ¿Bajo, medio, medio alto? A ver, yo le pondría bajito, porque la verdad es lo que dices, son casualidades trágicas, pero bueno, pues, ha pasado con muchas, ¿no? Eso que se hayan perdido por completo y tal. Ya lo del brote psicótico, bueno, a ver, es lo que dice, la gente era más impresionable. Que ahí, pues eso, veían al Drácula de Todd Browning también y se asustaban muchísimo. Entonces, yo se lo pondría bajito. Mira que me da pena porque a mí sabes que las mudas me gustan, pero no me... Lo Bueno, sé, lo el, sé. el tema de que el vampiro, la sombra del vampiro me habló, me ha molado. Es como... Me estoy imaginando ahí Vale, la eso nos musiquita lo de apuntamos. tiririririri. O sea, ha inspirado a un Pues lo dejamos asesino. entonces en un nivel de que, y efectivamente, que oye, dentro de lo que es el malditismo en las películas de Hollywood, pues no está mal. Tiene No su está mal. medallita de bronce, le podemos dar, ¿no? Bien, Vale, bien. muy bien. Vale. Pues pasamos ahora a otra que, bueno, ya me dirás después, yo no sé si considerarla maldita o qué, pero realmente vamos a hablar ahora de una película que también se las trae. Estoy hablando de El Conquistador de Mongolia, que a lo mejor Esta el no la título en conozco. sí, no os dice nada, tampoco os perdéis gran cosa, Vale. no hace falta, no molestéis, ¿vale? Porque si os digo que es una película que protagoniza John Wayne haciendo de Gengis Khan, ¿para qué más palabras? Vale, ahora quiero verla. Pero Ahora porque quieres me gusta verla. mucho, me gusta mucho ¿No el te cine gusta la chungo. temática? Sí. Me gusta el cine chungo, o sea, el cine malo, ya sabes que también es otro de mis fetiches. A mí me gustan las películas mudas y las películas malas. Y luego lo que lleva es Pues Henry nada, Cavill llevamos dentro. dos de dos. Sí, así que ya, es que por ver a John Wayne, al John Wayne, como decía mi padre, en maquillado de Gengis Khan, no sé, algo atrae. Pero bueno, cuéntanos más, que ya me has dejado Esto ahí. da, sí, sí. Pues nada,
Cuento. ¿Y quién estaba detrás de esta idea tan surrealista? Pues nada más y nada menos que un señor que os sonará mucho si habéis visto la película El aviador de Martin Scorsese o si sabéis un poquito de la historia de los productores locos de Hollywood. Estoy hablando de Howard Hughes, ¿vale? Excéntrico, millonario, inventor, aviador, obsesionado con Jane Russell y básicamente un señor pues, que estaba un poquito mal de la azotea o más bien se puso un poquito mal así ya en sus últimos tiempos, ¿no? Pero aquí Ahora estamos todo en el año cuadra. 1956 y ¿verdad? Empiezan a encajar las piezas. ¿Quién podía estar detrás de una idea tan surrealista? Pues que John Wayne fuera un conquistador asiático, es que yo me levanto por las mañanas, digo Asia y pienso en John Wayne. Es todo uno. Lo normal. Es así. Es lo normal. A Howard Hughes lo veía muy claro, ¿eh? Él lo tenía muy claro y dijo, nada, año 1956, vamos a hacer esta superproducción, voy a contratar aquí a Susan Hayward, pelirroja exótica, para los papeles de la época, John Wayne intentando conquistar el imperio asiático, luchando contra las hordas de mongoles, bueno, él lo veía clarísimo en su cabeza. Y en primer lugar, ¿a quién ofrece el papel? Pues se lo había ofrecido a Marlon Brando. Pero Marlon Brando, por aquel entonces todavía estaba bastante bien, no le patinaba todavía la neurona y dijo, mira, yo como que no lo veo. Y No me veo de Gengis Khan, fíjate. no me Luego veo. ya, años después haré la isla del Doctor Moreau, pero ahora mismo no me veo. Exacto. Pero ahora me pillas en un momento de mi vida que no me veo yo de Gengis Khan, sinceramente. Vaya, Con lo vaya. cual, John Wayne dijo, trae para acá, que yo puedo con eso y con más. Y ahí que se nos puso de Gengis Khan la caracterización, compartiremos fotografías también, por supuesto. Por favor, necesito ver eso. Bueno, vamos a dejarlo en singular, por así decirlo, sin hablar para nada de todos los temas de corrección política que podríamos tratar y que ahora están tan en boga, ¿no? De que un actor europeo, caucásico, como el que le queramos llamar, interprete el papel de un asiático, que en aquel momento, obviamente en el año 56, esto pues ni se lo cuestionaban. Vamos. Bueno, pero eso se hacía mucho, quiero decir, hola el Blackface, el cantor de jazz simplemente. Total, pero bueno. exacto. Al Johnson ya abrió la puerta. Sí, tal cual. Y Myrna Loy hacía mucho de asiática. No me pregunten por qué. Y Luis Reiner, que ganó 2 Oscars seguidos, también hizo de asiática, uno de los 2 papeles por los que ganó el Oscar también, efectivamente. Que luego tenías ahí a Anna May Wong, pero da igual, esta es china, da igual, vamos a dárselo a Myrna Loy. Bueno, vale. Efectivamente. O a John Wayne. Más americano no había. Sí, pues en este caso decidieron contratar a John Wayne, a Susan Hayward, a Pedro Armendáriz y a Agnes Moorehead. Eran los 4. Pedro Armendáriz hacía de mongol también. Hacía de uno de los enemigos de John Wayne, de Gengis Khan, sí. Vale. Entonces, ¿qué pasó con este rodaje? Pues fue un rodaje ya para empezar duro, con temperaturas de hasta casi 40 grados, pero es que no era un rodaje en un sitio cualquiera, ¿vale? Era un rodaje que se estaba desarrollando en una localidad que se llamaba St. George, cerca del estado de Nevada. ¿Qué le pasa a este sitio? Pues, si os digo Nevada, años 50, a lo mejor empezáis a intuir por dónde pueden ir los tiros. Ups, sí, los tiros. Sí, los tiros en la nuca. Los tiros, pues que estaba a 160 kilómetros de una zona de pruebas nucleares del gobierno de los Estados Unidos. Yo me estaba yendo por la mafia, pero sí, vale, también. No, hoy no hay cuerpos enterrados, hoy tenemos hongos radioactivos. Vaya por 2. Sí. ¿Y qué había pasado en esta zona? Pues que en los 4 años anteriores al inicio del rodaje se produjeron, atención, 31 explosiones nucleares. Porque en aquella época, ¿sabes qué? Guerra Fría, había que probar las bombas por si cualquier día de esto nos levantamos y vienen mal dadas. Solo durante el año 53 el gobierno llevó a cabo 11 pruebas nucleares en aquel lugar. O sea que tenemos el sitio calentito ya. No te iba a decir, ya no solamente los 40 grados, sino el calorcito que debía irradiar la Tierra también debía ser. Exacto, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, obviamente, el equipo tenía conocimiento de que se habían producido aquí las pruebas, pero estamos hablando de los años 50, no se identificaba, no se había establecido la conexión entre, radioactividad, nocivo, malo para el cuerpo, cáncer, efectivamente. Ellos lo sabían perfectamente, pero dijeron, aquí no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿qué le hicieron? Pues, fíjate hasta qué nivel llegó la cosa, que hay fotos de John Wayne con su contador en la mano, midiendo la radioactividad, y mira qué gracioso. Que esto también lo he encontrado, porque me sonaba un poco a leyenda urbana, pero no.
existe la foto y está él ahí con otra gente del rodaje posando, pues como quien dice, nada, aquí detrás del letrero de Las Vegas o con la Estatua de la Libertad al fondo, ¿qué más da? Si es una foto para el recuerdo, ¿sabes? Estamos grabando en el punto Chernóbil. Sí, total. Luego comentaremos algo sobre Chernobyl. Me alegro de que me hagas esa no pregunta, porque hay un tema interesante. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues en el rodaje, como decía, además de ser un lugar obviamente desierto, temperaturas muy altas, el sitio calentito por lo que había ocurrido, hubo un ataque de una pantera que casi devora a la pobre Susan Hayward. Se desbordó un río, casi se echan a perder los decorados. La pantera era radiactiva también, seguramente. Tenía 3 ojos, algo así como el pez de los Simpson. Exacto. Y lo que comentabas antes de que irradiaba un calorcito, ¿sabes qué decían los miembros del equipo? Decían, oye, ¿tú te has fijado que por la noche la arena como que brilla? Que tiene así un resplandor como rojizo. Ay, por favor. Pero un poquito como de chascarrillo, ¿no? Como de tú, mira tú qué gracioso esto, ¿sabes? Sí, qué bonito. Realmente, qué bonito, qué gracia, ¿sabes? Sí, es como una aurora boreal, es una arena nuclear. Efectivamente, el equipo allí rodando, los actores, los extras, los familiares del equipo y de los actores que venían a visitar también el set de rodaje. Un ir y venir de gente, todos allí. Cáncer para todos. Esto es como la Oprah. Sí, tú tienes cáncer y tú tienes cáncer y tú tienes cáncer. Madre de Dios. Termina la película que tú dices, bueno, ya nos hemos expuesto lo suficiente, nos vamos a casita, aquí se acabó lo que se daba. Pues resulta que no, están montando la película y los dos montadores dicen, como que a mí esto me pide más desierto, fíjate tú que no sé, que no lo acabo yo de ver, que necesito tomas extras. Y nada, como ya se había superado el presupuesto, que era ya un presupuesto muy elevado para la época, de $6 millones para la época, que es mucho dinero, estamos hablando, y no había dinero ya para mandar otra vez el equipo al desierto, volver otra vez a rodar todo con pantera, sin pantera, me da igual, esto ya no se podía hacer. Entonces, ¿qué se les ocurre? Cogieron las 60 toneladas de arena que brillaba, se las llevaron a unos estudios para rodar en un plató en Hollywood. O sea... Venga, a menearlo más. Exactamente. No tengo bastante, que por encima lo esparzo y lo remuevo. Y luego hicieron botellitas de esas con la arena. Luego dieron una de recuerdo a cada miembro del equipo. No, esto ya no sé si ocurrió. Me imagino que no, pero bueno. Pero ya digo bastante, como lamparita. ¿No? Entonces, lamparita quita miedos. Exacto. Y lo peor de todo, hasta ahora llevamos una película de un rodaje complicado, con cambios de actores principales, que unos rechazaron el papel, que otros lo aceptaron, con situaciones, con el rodaje de escenas extra. Pero, ¿qué pasó? Que se estrena la película, fracaso absoluto. Un montón de críticas negativas, superproducción. No sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué, porque es que, vamos, John Wayne Gengis Khan, es que es una cosa... No sé, es que me lo estoy imaginando con el ojo pintado así, no sé, no lo he visto, o sea, quiero verlo. Yo, los ropajes exóticos, sí, no tiene pérdida, vamos. Sí, madre mía. Sí, es un cuadro. ¿Y qué pasó entonces? Aquí es cuando ya entramos en la materia tenebrosa, realmente. Ese mismo año, el año 1956. Sí, no, esto es el aperitivo, Esto es el aperitivo, porque ese mismo año, el año 56, Victor Young, que era el compositor de la banda sonora, fallece de un tumor cerebral. ¿Por qué será? En el año 63, el director de la película, Dick Powell, muere de un linfoma. Van dos diferentes. Van dos, sí. Año 63 también, Pedro Armendáriz, le dicen que tiene un cáncer de riñón terminal. ¿Y qué decide hacer el hombre? Se suicida. Llevamos cerebro, llevamos sangre, llevamos riñón. Sí, venga, ¿dónde va el próximo? Llevamos riñón, pues vamos ahora al siguiente. Agnes Moorehead, cáncer de pulmón, 1974. Esa tardó un poco más. Algunos, sí, tardó un poquito más. Tenemos luego a Susan Hayward, la pobre Susan Hayward, que además es una actriz por la que yo siento debilidad y me encanta. 5 veces que estuvo nominada al Oscar, hasta que hizo un papel de condenada a muerte, que era inocente, que quiero vivir, y que ahí por fin se lo dieron. Bueno, pues esta pobre fallece de un tumor cerebral a los 57 años en 1975. Este está repetido, vale. Ya llevamos 5. Sí, tenemos luego a John Hoyt, que era otro de los actores, que fallece de un carcinoma pulmonar. Otro de ¿Y quién nos faltaba? ¿Vale? El John Wayne. Pues nos falta Wayne, claro, que Wayne, pues no sé, será que era un poco más duro el hombre,
Era o lo que ahí sea. el americano ahí a tope. Efectivamente, el cowboy eterno, ¿no? Pues duró un poco más, ¿no? Y murió de un cáncer de estómago que se extendió al hígado y al páncreas, es decir, que luego ya estaba extendido a otros órganos, en el año 79. Por si Adiós. alguien tiene la curiosidad, no morbosa, pero bueno, simplemente quiere verlo como estaba en sus últimos tiempos el pobrecillo, pues en YouTube tenéis un montón de vídeos recogiendo el Oscar que le entregaron ya después de no sé cuantísimos años, por fin, por Valor de Ley. Ya estaba enfermo en aquel entonces, sus últimas apariciones, la última que hizo un poco antes de morir también en la ceremonia de entrega de los Oscars, y ya se le ve que estaba muy, muy deteriorado el pobre. Yo he visto a Patrick Swayze, no tiene nada que ver, pero he visto fotos de Patrick Swayze, bueno, y supongo que hablarás, porque para películas malditas, Poltergeist, supongo que Sí, hablarás también del reverendo Kane, que en la segunda no era sí, maquillaje, es que el hombre tenía un cáncer terminal. Y es terrorífico como estaba... está, Sí, esa pero bueno, tocará en la próxima entrega, sí, sí, sí. eso. No, Entonces, no, en resumen, no adelantemos acontecimientos, sí, sí, eso. sí. Resumen entonces, de los 220 integrantes del equipo, más de, porque aquí estamos hablando solamente del De los director, del actores compositor, de los principales, actores sí. principales, claro, pero se han contabilizado, según las fuentes más que han llevado la cuenta de esto bien, se han contabilizado más de 150 personas del equipo que fallecieron de cáncer en los siguientes años y 91 que habían desarrollado, estamos hablando como hacia la década de los 80, que era cuando estaba esta gente más o menos, algún tipo de cáncer. Y todo esto, Arenita. como decimos, sí, sin contar todos los extras, que además en su mayoría eran indios nativos de la zona, y también hay numerosas muertes por cáncer, pero no hay cifras concretas de estos fallecimientos. O sea que incluso podría haber más, Más todavía. de los 150 que están, digamos, oficialmente contabilizados. Jolín. Entonces, ¿qué ocurrió con todo esto? Porque aquí nos falta un personaje importante en esta historia. Estaba pensando, ¿qué le pasó Pues nada, al bueno Howard de Hughes, Howard? pues claro, Howard ya estaba un poquito mal y esto era lo que le faltaba para el duro ya. Y entonces dice que se retiren todas las copias, que no se vuelva a proyectar nunca, y a partir de ahí ya vivió siempre amargado y sintiéndose culpable por todo lo que había ocurrido y por todo este cúmulo de muertes y de desgracias. Nunca más produjo una película y en los últimos años se dicen que se pasaba la vida recluido en la habitación de su enorme mansión esta, ¿no? en la que estaba él, y que veía la película obsesivamente una y otra vez. No sabemos muy bien con qué finalidad, pero se obsesionó de tal manera con todo esto. Tocado del ala estaba, o sea, que bueno, Sí, que me lo sí, sí, creo, sí, sí, sí. que estuviese ahí, ¡ay!, dándose latigazos. Como él había ordenado que se retirasen todas las copias y que la película no se proyectase nunca más ni se volviese a exhibir, pues hasta 1977, ya que una vez que fallece Howard Hughes, entonces se puede volver a ver ya. Pero bueno, esto no, el tiempo no es de estas que dicen ha mejorado con el tiempo, no. Está Pero lo que considerada dices, como una de las película peores mala, o películas. sea, Sí, 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 no hay por dónde cogerla. Es una de las peores películas de los años 50, según la crítica, y probablemente una de las peores de la historia del cine. Vamos. bueno. O sea que se ha ganado ahí un lugar importante en el podio de películas lamentables. Hombre, tiene mucha competencia, lo sabemos, pero sí. hace méritos. Y Hace además méritos. creo que voy a poder mencionar la competencia más directa y la peor película de la historia. Creo que la voy a poder mencionar en algún momento. No es que esté maldita, pero bueno. Pero tiene lo suyo. Sí. Vale, ¿y qué pasó con todo esto? Porque claro, diréis, bueno, esto fue culpa del gobierno de Estados Unidos, aquí realmente tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Aunque Para en el una ley momento de no sé decirles, aquí no grabes. efectivamente. Pues al principios de los años 80, dos congresistas de Utah consiguieron que fuera aprobada una ley para indemnizar a más de 1 millar de víctimas de cáncer que vivían en aquella zona. Lógicamente aquí estamos hablando de este rodaje, pero por supuesto, claro, también había personas que vivían allí y que también sufrieron las mismas Sí, sí. consecuencias de toda esta exposición radioactiva, ¿no? Esto es Las colinas tienen ojos. Totalmente, familias de mutantes por doquier, nada, Sí. esto terrorífico. ¿Y qué pasa? Pues que, como siempre en estos casos, los gobiernos se lavan las manos, ¿no? Y en ningún caso se ha admitido ninguna responsabilidad por lo que ocurrió y todavía es materia de debate de quién es el responsable de que toda esta gente estuviera expuesta a estos niveles radioactivos tan elevados, ¿no? Porque estamos hablando de que esto ocurrió hasta el año 80, que se estuvieron realizando más de 500 pruebas atómicas, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ¿vale? Esto es un pequeño inciso histórico, que la pero Guerra para que nos Fría den una fue idea, larga. exacto, de la magnitud de la situación, claro. Y Estados Unidos usaba como principal campo de pruebas, pues eso, la región de Nevada
y allí era el sitio perfecto para todo esto. ¿Y qué pasó? Que había unos vientos además que empujaban la radiación hacia zonas agrícolas y se dice que 5 millones de personas absorbieron dosis tiroideas mayores que las sufridas en Kiev a consecuencia del accidente de Chernóbil. Ostras. Claro, eso iba al Así. agua, iba aparte, bueno, lo que dice, las partículas se las lleva el viento y al Y agua, al ganado, a lo que te comes, vaya, ya, al McDonald's. totalmente. El ciclo de la vida. Sí, I'm loving Así it. que bueno, es terrible por lo que tiene de cruel y de injusto, ¿no? De un gobierno pues, que o no quería, o no era, porque dices, bueno, no tenía conocimiento, pero alguien tendría que haber pensado que un arma nuclear de estas A ver, características y con esta potencia radioactiva, una, muy bueno tener no gente, a los 30. seres humanos, exacto, pues estar haciendo pruebas repetidamente con este tipo Durante de 30 cosas años. no podía ser bueno para la gente de allí, ¿no? Realmente es un caso evidente de que a los gobiernos les importa muy poco el bienestar y la salud de los pobres mortales que tienen la mala suerte de vivir cerca de un campo de pruebas nucleares. Y esta, niños, es la bonita historia del conquistador de Mongolia. Bueno, aparte del mal cuerpo de que te deja lo de los nucleares, quiero verla, porque sí, John Wayne de Sí, Gengis Khan. Pero a ver, nivel de malditismo a efectivamente. esta, ¿tú qué le pondrías? Yo le pondría medio, porque, a ver, vale, es una relación causa-efecto muy evidente, pero estamos hablando de un número de muertes muy elevado. Sí, O sí, sea sí, sí, sí. que es una tragedia, porque es eso, toda esta gente, sus familias, la gente que trabajó en el equipo, los extras, es que no se puede saber realmente el alcance que tiene una cosa así, porque al final, ¿cuánta gente pudo haber estado afectada por la exposición a la Claro, radioactividad de es este como lugar? como los extras de London After Midnight, ¿no? Que muchos, pues eso, hacen de extras, te dan el bocata, desapareces y te vas con tu bocata y Efectivamente, tu cáncer para dentro y de unos hasta años. luego. Efectivamente, y luego cuando te toca la lotería, pues te tocó. Así que sí, nivel medio yo le pondría, sí, 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 sí. Ujú, yo creo que sí. ujú. Por tanto muerto, sí. Sí. Hay mucho muerto, sí, sí. Vale, y ahora nos vamos a algo completamente diferente, porque si aquí hablábamos de muchísima gente que murió, ¿vale? Del reparto, de los miembros del equipo, de personas que pasaban por allí. Ahora me quiero centrar en otra peli de la que se sepa hasta el momento, pues vamos a hablar principalmente de de los tres actores principales y uno de propina, que fallecieron. Pero no son tres actores cualquiera, porque son los tres protagonistas de Rebelde sin causa. Aquí es donde puedo meter pata, pero Entonces ha cuéntanos, llegado, cuéntanos. pues para el que Perdón. no la conozca o no la haya visto, que supongo que todos por lo menos os sonará, aunque no la hayáis visto, es una película del año 55, es un drama sobre adolescentes problemáticos, la dirigió Nicolas Ray, una película pues que fue un éxito tremendo en su época, que causó muchísimo impacto y sensación, y por supuesto que tenía como protagonista y consagró como estrella a James Dean, que con esta película se coronó pues con su imagen de rebelde y de mito idolatrado por las masas, ¿no? Quería comentar aquí un pequeño detalle, Gemma, que creo que te va a gustar, y es que la película es la adaptación de un libro titulado Rebelde sin causa, el hipnoanálisis de un psicópata criminal, que Ajá, escribió un psiquiatra, un tal Robert M. Lindner, aunque esto no se menciona nunca en la película, pero esto era, digamos, la el base. punto de partida de la peli, exacto. Uy, Que supuestamente tenemos habían sometido a un psicópata a una serie de sesiones de hipnosis para intentar conocer cómo funcionaba su mente, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí vino un poco la idea que luego derivó en simplemente pues un adolescente problemático, un rebelde juvenil, ¿no? puede acabar Incomprendido, siendo, inadaptado. Exacto. Y empezamos pues por el plato fuerte, por el prota, claro, James Dean. pobrecito. No vamos a descubrir aquí el agua caliente a estas alturas, ya sabemos que este fue pues un hombre que hizo 3 películas y vivirá para siempre. Así de claro. Perdón, inciso, tienen Dime, un busto sí. suyo ahí en el observatorio de Griffin, al lado, donde te pones a Hombre, ver lugar el cartel de mítico, Hollywood. emblemático. Claro, Mm, ahí tienes el bustito ujú. de James Dean. En paz descanse. Pues sí, pues este chico, que como sabéis, era muy jovencito, tenía 24 años, ¿no? Este actor tan famoso, tan emblemático, pues murió en un accidente de tráfico el 30 de septiembre de 1955, o sea, casi un mes antes del estreno de la película. Todavía no se había estrenado Rebelde sin causa cuando murió, ¿vale? Y murió eso cuando tenía 24 años y como sabemos, ¿no? Que es ha sido motivo de muchas crónicas negras de Hollywood, pues falleció mientras viajaba en un Porsche, el Porsche 550 Spider, y concretamente era la ruta 466 en Paso Robles, California. En el momento en el que se quiso evitar el impacto, evitar un choque con un Ford Custom Tudor, tuvo que dar un volantazo muy brusco,
no consiguió evitar el impacto. Él se dice que no lo vio venir y que cuando quiso darse cuenta ya lo tenía encima. El impacto fue casi frontal. Él tuvo lesiones muy graves en los brazos y en el cuello y murió estuvo allí, se quedó enterrado entre un amasijo de huesos, de hierro, se quedó enterrado entre un amasijo de hierros. Amasijo de huesos debía ser el pobrecito. Pobrecito, sí. Y nada, pues ya murió prácticamente, poquísimo tiempo después, ¿no? No viajaba solo, le acompañaba el mecánico Rolf Guterich, que sobrevivió al accidente. Sí. Anda. Él es el que relata la historia, que dice, la última frase de James Dean es, nos tiene que ver, nos habrá visto, ¿no? Esto fue lo último que le dijo. Ostras. Fíjate que yo pensaba que iba solo, porque yo he visto fotos del coche y es un acordeón. Es que lo ves y allí no queda nada. Dices, ¿cómo han podido sacar a alguien con vida de ahí? Sí, tal cual. Sí. Pues nada, el hombre este consiguió salvarse y James Dean pues murió. ¿Qué se dice de esta historia? Pues hay una leyenda, como no, porque si no estaríamos hablando del Hollywood maldito, que dice que fue la maldición de una bruja. Pero no es una bruja cualquiera. Pero no era bruja. Bueno, no voy a adelantar. ¿De quién estamos hablando, Gemma? No, por favor, haz los honores. De vampira, Maila Nurmi. De vampira, exacto. Maila Nurmi, actriz finlandesa, de pequeña emigró una actriz de origen finlandés, emigró de pequeña con su familia a Estados Unidos, probó su fortuna en el mundo del cine en Los Ángeles y empezó a tener pequeños papeles hasta que consiguió el papel protagonista de vampira en el programa televisivo que le dio la fama y por el que es más recordada y más conocida. ¿Y qué pasó? Pues que esta mujer empezó a salir con James Dean, dice que se sentía atraída por el aura que desprendía a él, como que eran dos almas incomprendidas, almas gemelas. Ella veía ahí una conexión emocional entre los dos, pero él empezó un poco no le acabó de gustar, ¿no? Ella era mayor, estaba casada, no era buena publicidad, él estaba en lo mejor, estaba lanzando su carrera, estaba despegando, ¿y qué hizo? Pues le dijo, mira, lo siento mucho, Maila, vampira, whatever, pero ahí te quedas. Y dicen que ella, pues despechada, lanzó una maldición. No sabemos, obviamente, porque esto, pues así suena muy surrealista, ¿no? Pero como se supone que esta mujer, pues le interesaban los temas relacionados con el ocultismo y todo esto, que al final realmente no era tanto, porque solamente ella interpretaba un papel. El que estaba más interesado en ese mundillo y el que se acercó, y por eso se acercó a ella, fue James Dean. A James Dean todo lo del mundo oculto, tenía una especie de fascinación morbosa con la muerte, siempre le había interesado, le había gustado mucho y él pensaba que ella pues compartía un poco estos gustos, pero en su caso era simplemente un personaje. Un personaje que se ponía el corsé, la mini cinturita y para los que no conozcáis a Vampira, si os suena Elvira, Vampira la denunció por apropiarse un poco del personaje, claro. Y ahora estoy pensando que a los jóvenes tampoco les sonará Elvira porque Elvira era de cuando yo era pequeña. Pero bueno. O sea, que vais a Mr. Google. Sí, eso, ponemos foto de Vampira o... He estado a punto, aquí sincronicidad, de ponerme una camiseta que tengo de Vampira, fíjate. ¡No! Sí, y no sabía que ibas a hablar de ella. Te lo juro. Sí que es un momento... Te lo juro. Interesante. Y no acabó aquí la saga trágica de James Dean y su coche, su pequeño bastardo, como le había llamado al coche, Little Bastard. Resulta que después el George Parris, que era el que le había vendido el coche, ¿vale? Pues compró lo que quedaba por $2.500, lo trasladó al taller y las cuerdas que lo sostenían, al parecer, se rompieron y lo que quedaba del deportivo cayó sobre uno de los mecánicos de Barris y le rompió las dos piernas. Fíjate que el coche ya estaba hecho unos zorros y aún así tenía poder destructor, todavía. Te iba a decir que es Christine más que Little Bastard. O sea, sí, porque vamos. No he matado lo suficiente. He dejado uno con vida, espérate. Espérate que me falta aquí, ¿no? Vale, bien, dos piernas más. Dicen que después se dio un susto, claro, que se llevó un susto tremendo con todo esto, desguazó lo que quedaba, empezó a vender las piezas por separado, el motor por un lado, el chasis por otro, y nada, esto lo compraron dos chicos que eran fanáticos de las carreras y las ruedas las compró otro chico de Nueva York. Pues estos dos chicos participaron en una carrera con las piezas que habían comprado a este hombre del coche de James Dean y uno perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y se mató allí mismo. Y el otro resultó gravemente herido cuando sufrió un accidente en una curva de un circuito de una carrera de coches en la que participaba. Este coche escrito por Stephen King. Ya, totalmente. La rebelión de las máquinas. Sí. En 1958
si nos atenemos a la leyenda negra de Little Bastard, el camión que lo transportaba estaba aparcado en una colina en Oregón y le fallaron los frenos, se precipitó contra otro vehículo que estaba aparcado y hubo otro accidente. Y le cayó encima al otro vehículo el Little Bastard, seguro, seguro. Nos la apostamos lo que sea. Luego, más tarde, se expuso en Nueva York y el lugar en el que estaba expuesto, no se sabe muy bien cómo, se desmoronó y se partió en 11 piezas. Y aquí viene lo mejor, ¿vale? Porque esto ya es para nota. Dice, bueno, dijo Barris, el hombre después de todas estas peripecias, ¿no? y de todo este cúmulo de desgracias con los restos del Little Bastard o Christine, según se prefiera, dice, pues voy a recuperarlo. Y contrató a una agencia de transporte para que se lo llevaran a casa. Y según di cuenta él, el coche nunca llegó. Desapareció. Aquí es donde ya entra la rumorología, ya entra totalmente la leyenda negra, porque hay quien dice que algunas piezas del coche están en poder de la familia de James Dean y que no han dicho nada, que algunas se han vendido en eBay, que puede haber alguien que haya guardado alguna, en fin. A ver. Mitos, rumorologías, leyendas urbanas, supersticiones varias. No sabemos. Yo puedo entender porque es eso, al final los coleccionistas, pues tal. Lo que yo no entiendo es la familia. O sea, el coche en el que se mata tu hijo, hermano, primo. Sí. Ande que le den por donde amarga el pepino, eso, quiero decir. Totalmente. Y encima, eso, ¿no? y encima maldito, para que encima tengas ahí la rueda colgada en el garaje y se te caiga encima cada 2 por 3 intentando matarte porque es la rueda asesina, pues mira, anda y que le den al coche. Pero bueno. Que le den, ¿no? Exactamente, sí. Vale, luego para suavizar un poco, porque... Exacto, los restos de Little Bastard, nunca mejor dicho, se volatilizaron, desaparecieron y nunca más se supo hasta el día de hoy. Vale, esto pues estamos hablando, claro, un caso, ¿vale? Primero, una muerte relacionada con el reparto, pero tenemos que esperar un poquito más y ya nos encontramos más cosas. Nick Adams, otro de los protagonistas, no tan conocido, por eso decía que era un 3+1, muere el 7 de febrero de 1968 a causa de supuestamente una sobredosis de medicamentos. Tenía 36 años. Y en un primer momento se dijo que se había suicidado, pero la verdad es que la muerte ahora mismo sigue siendo un caso sin resolver, porque su familia no lo tenía claro, decían que podía haber sido víctima de un asesinato y figura como un caso abierto, realmente. La policía no pudo demostrar nunca que hubiese una conexión real con un homicidio, pero no estaba muy claro lo que ocurrió y este pobre hombre pues se quedó como uno de los casos sin resolver, ¿vale? Podríamos dejarlo, bueno, pues un infortunio, este pobre pues tuvo una mala suerte, no se sabe muy bien lo que le pasó. Pero nos vamos a otro del trío protagonista, ¿vale? El chico más jovencito, Sal Mineo, un actor que ahora mismo tampoco puede que no diga mucho, pero que en su momento tuvo bastante popularidad, un par de nominaciones a los Oscars, también obtuvo muchísima fama después del estreno de la película. Le costó un poquito más hacerse un hueco, no tuvo tanta suerte como otros actores jóvenes de la época, pero bueno, en la década de los 70 estaba haciendo teatro, más o menos estaba intentando salir a flote. ¿Y qué pasó? Pues que el 12 de febrero de 1976 volvía a su casa de ensayar una obra de teatro que estaba haciendo en esa época y murió apuñalado. Sí, tenía 37 años. Sí, aparte es que fue una cosa realmente surrealista, porque se supone que, o por lo que se sabe de cómo ocurrió, lo sorprendió este hombre, el atacante, lo apuñaló varias veces y en una de ellas le dio al corazón. Y no ha sabido nunca explicar realmente cuál fue el motivo por el que hizo lo que hizo. Claro, era alguien conocido, era una venganza, era le voy a robar, era ¿qué? Pues resulta que el hombre a diferencia del caso de Nick Adams, que nunca se ha sabido realmente lo que ocurrió, aquí sí que se detuvo el culpable, detuvo un sospechoso, Lionel Ray Williams, un repartidor de pizzas para más señas, que fue sentenciado a 57 años de prisión por el asesinato del actor, de Sal Mineo. Y era porque no le había dado propina o algo. Propina. O sea, y aquí viene ya el dato, la propina extra tétrica, que es que la propina, exactamente, que fue la muerte de Sal Mineo justo el mismo mes en el que había fallecido Nick Adams, que recordemos que también había muerto en febrero, y solo 5 días después de que se cumpliera el 8º aniversario de la muerte del otro actor. Que bueno, podemos decir, está un poco traído por los pelos, pero vaya, no deja de ser un dato siniestro, cuando menos, ¿no? Vale, llevamos 3. Los dos en Nueva York. Sí, y nos vamos ahora ya, pues, por la última ya. Natalie Wood, la protagonista femenina. Sí,
Una mujer que además tenía pánico al agua, lo cual es que es todavía más terrible, ¿no? Sí que es Fuerte, porque un cúmulo de despropósitos que dices, ¿por qué? Pero bueno, cuenta. totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Esta fue la que llegó más lejos. Sabemos que tuvo una carrera durante bastante tiempo con muchos títulos destacados. Luego fue languideciendo un poquito más. Cuando murió estaba en ese momento de intentar ahí seguir siendo relevante, seguir haciendo películas. Estaba un poquito así peleando por seguir manteniendo su lugar en el estrellato. Tenía 45 años. Tenía 43 años, perdón, y falleció el 29 de noviembre de 1981, con 43 años. ¿Qué pasó? Pues Natalie Wood, que estaba casada con otro actor muy conocido también, Robert Wagner, y en ese momento estaba rodando una película con un señor que se llama Christopher Walken, que para algunos eso sonará de algo, para algunos será el actor del Cazador y para otros es el padre de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, y un señor que además baila muy bien, por cierto. Es que es lo que estaba pensando, el vídeo de Fatboy Slim o en la de Penny from Heaven, el baile que se marca encima de la barra del bar. Efectivamente. Y un señor, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Efectivamente, también. Bueno, ya tenéis ahí muy mal rollo. Media filmografía ya de Christopher Walken va a ir empezando ya. Entonces estaban los tres en un barco, un yate que se llamaba Splendor, para más señas. En la hierba. Y estaban acompañados del capitán del barco, ¿no? Un señor que se llamaba Dennis Davern, ¿vale? Iban navegando hacia la isla de Santa Catalina, en el sur de California. ¿Y qué ocurrió? Pues aquí es cuando ya las cosas empiezan a ser un cúmulo de versiones dispares que no se sabrán nunca muy bien porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. El caso es que a la 1:30 de la madrugada el capitán y Robert Wagner, el marido de Natalie Wood, llaman a la Guardia Costera y dicen que la actriz que no la encuentran a bordo del barco, que no saben dónde está. Desapareció como el coche de James Dean. Tal cual, se ha desvanecido también. No estaba ni ella ni la lancha hinchable que usaban normalmente, pues esto, cuando te bajas del yate y quieres hacer un desplazamiento corto y te metes en tu lanchita, vamos, lo que hago yo todos los fines de semana cuando me voy por Eso te iba a decir, con tu yate, sí. No, exactamente, vamos, lo habitual, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, se ha cogido la lancha y le ha dado por irse a la farmacia, a por tabaco, yo qué sé. Pues no, porque lo que ocurrió fue que después apareció muerta al día siguiente. Encontraron su cuerpo flotando. ¿Y la lancha? Había muerto ahogada. Pues esto no lo sé ahora, no me acuerdo yo, ahí me has pillado. Porque se fue con Little Bastard. La lancha se fue con Little Bastard. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues lógicamente se hace una autopsia y ¿qué ocurre? Pues que detectan que tiene un nivel de alcohol en sangre elevado y que tiene también restos de medicamentos, que había tomado unos medicamentos contra el mareo. Esto podría haber propiciado, pues a lo mejor, un desvanecimiento. Exacto. Se acercó más de la cuenta y se cayó por la borda la pobre Natalie, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay otra versión de los hechos, que es la que tiene el capitán del barco. Y el capitán del barco dice que él escuchó cómo discutían. Me gusta mucho siempre esto cuando dices discutían acaloradamente, porque yo pienso, ¿se puede discutir sin estar acalorado? ¿No? Es como, ¿puedes discutir en voz baja? ¿Puedes discutir en mute? ¿No? Pues bueno, discutían acaloradamente, ¿no? Que te digo que no. Así además como morenín, sin mover los labios, ¿no? En plan ventrílocuo. Que me dejes en paz. Pues parece ser que Natalie Wood y Robert Wagner. Espérate, las Valquirias. Vale, bueno, esto no sé si retomarlo porque esto pierde todo el misticismo y el misterio. Bueno, da igual, sigue. Bueno, pues eso, que Natalie Wood y Robert Wagner supuestamente habrían tenido una discusión motivada por celos porque se decía que ella estaba teniendo un romance con Christopher Walken, que estaban liados, que se habían liado en el rodaje de esta película que estaban haciendo y que el Robert Wagner pues había tenido un ataque de cornamenta y estaba la cosa allí bastante caldeada en aquel momento. Esto es la versión que claro, y dice que en una de estas pues sácateme de delante y calculó mal aquí, Robert Wagner. Esto es la versión que ha defendido siempre el capitán del barco. La cosa es que siempre ha estado envuelta en rumores y tiempo después, fíjate hasta qué punto llegó la rumorología y el hecho de que todo el mundo sospechaba que si la implicación de Robert Wagner, que si tenía que haber ocurrido algo más, pues que se decidieron a reabrir el caso. Entonces volvieron otra vez a realizar una investigación concluyente y estuvieron viendo con calma todas las nuevas pruebas, volvieron otra vez a ver todo lo que había ocurrido, pero... Y esto que la hermana de Natalie Wood también
considera y sigue manteniendo que ella cree que Robert Wagner fue el que asesinó, en este caso, sí. que mató a su hermana, ¿no? Sí, sí. Entonces, nada, el departamento del sheriff de Los Ángeles, como decía, reabrió el caso. Y luego el forense, pues después de la nueva investigación, llegó a la conclusión de que al realizar la autopsia que se había producido un ahogamiento accidental en el que habían contribuido otros factores indeterminados. Me quedo como estaba, Sí, básicamente. efectivamente, que como, vale, que Sí. se ahogó, ya lo sé. Ya lo sabemos. El caso es que Robert Wagner estuvo otra vez en el punto de mira, ¿no? Y se especulaba con que podría incluso llegar a ser acusado de algún tipo de delito, obviamente, homicidio involuntario, no sé el qué, pero al final, pues nada, se concluyó que no se podía deducir de toda la nueva investigación que él tuviese relación con lo que había ocurrido, que había sido un accidente desafortunado y no se presentaron cargos contra él. Y hasta el momento sigue siendo la muerte de Natalie Wood, pues una muerte por ahogamiento debido a una caída accidental desde el yate. Y no se sabe, nunca Y se no sabe. se sabe. Y nunca se sabrá, probablemente, claro, porque realmente los que saben lo que ocurrió estaban allí, no dicen nada. Christopher Walken no ha hablado nunca del tema. Robert Wagner sigue en sus 13 y el capitán Pero es el único que... Christopher Walken estaba en el barco, ¿no? Simplemente Sí, sí, estaba... sí, 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 sí. Ah, vale. No, estaba en el barco. Vale, perdón. Esto es un detalle importantísimo que se me ha olvidado. Claro, te iba a decir, ataque de perdón. cornamenta con el Con el susodicho allí. Sí, sí, con sí. el oscuro objeto de deseo al lado, o sea... Al lado, sí, no, gracias por esta aclaración, porque en mi apasionamiento hablando aquí de esta pobre mujer de Natalie, se me ha olvidado comentar el detalle bastante jugoso de que Christopher Walken estaba allí también. Eran 4. Robert Wagner, Natalie Wood, Christopher Walken y el capitán del yate. Y estos estaban ahí emborrachándose en plan, ¿qué pasa? Oye, que me has puesto los cuernos con Claro, este. efectivamente. Y dice el capitán que aquello estaba hecho un desastre, que habían tenido una pelea tremenda, que estaba todo revuelto, que era una... Él llega a hablar incluso de que el marido llegó a empujar a Natalie Wood, llega a decirlo incluso, pero A lo mejor realmente, estaban los dos como no ha habido peleándose, nada... quiero decir, los dos tan sumamente borrachos y puestos de todo que incluso llegaron a pelearse y pudo ser accidental sí. que la empujara, o sea, que ella le empujara a él o lo que sea y él le empujó y... Puede no ser, sé, no sé. claro, realmente sí que se produjo ese empujón, pero que no era en ningún momento la intención de Robert Wagner matar a Natalie Wood y tirarla por la borda, pero claro, en un calentón de estos, pues allá que la pobre mujer, pues, y que luego seguramente pues estaría a lo mejor atontada o incluso de la propia caída, pues no fue capaz de volver a subir al barco o no sabemos muy bien lo que ocurrió. ¿Vale? Sí, no, a Pero ver el si caso es tenía alcohol claro. y drogas, bueno, drogas, a ver, medicamentos, pues muy en sus o sea, muy fina no Sí, estaba. claro. Entonces, ¿Qué pasa? Que claro, tenía heridas superficiales en los brazos y en las piernas y ahí fue cuando se cuestionó que a lo mejor sí podía haber sido motivadas estas heridas por algún tipo de maltrato y no debidas a la caída. Eran un poco sospechosas. Eso fue otro de los motivos que llevó a reabrir la investigación. Y tenía una pequeña abrasión en la mejilla izquierda que se cree que fue causada, ¿no?, en el momento de caer al agua, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, un nivel de alcohol en sangre muy alto. Y Christopher Walken claro, mirando y comiendo palomitas, o sea... Christopher Walken, pues pies para que os quiero y sabe Dios dónde se metió y dijo yo no quiero saber nada. También. Es más, yo creo que a lo mejor ni siquiera estaría presente en el momento de la discusión y vete tú a saber dónde estaba, ¿no? Se quitaría del medio y diría estos dos allá se maten. Pero yo me saco del medio y ya está. Pero ¿por qué sigue envuelto en misterio la muerte de Natalie Wood después de tanto tiempo? Pues porque está lleno de contradicciones, porque para 4 que había, una que se murió, los 3 que hablan no se ponen de acuerdo, pues entonces no se sabrá nunca lo que pasó realmente. Y la pobre Natalie Wood, pues nada, se nos murió con 43 años, ¿no? Que tenía todavía muchísima carrera por delante. Sí. Así que nada, tenemos pues eso, 3 estrellas principales del reparto, muertas en circunstancias un poco extrañas, porque incluso en el caso de James Dean se llegó a rumorear que si él, no, aparte de lo que hemos comentado de la pobre vampira, que si no tendría él también algún tipo de tendencia suicida, ¿no? Aunque no sé quién se suicida llevando el mecánico en el asiento del copiloto, pero bueno, en fin, y que tenía una fascinación excesiva con la velocidad y un comportamiento muy temerario, como si estuviese buscando la muerte. Yo he visto fotos de él posando en un ataúd. Sí, tenía como un delirio un poco morboso con todos los temas funerarios. Pero bueno, oye, cada uno en su tiempo libre... ¿Hay a quien le gusta el fútbol? Pues oye, pues a mí me gusta meterme en ataúdes, yo qué sé. Exacto. Pues entonces, ¿qué pasa con estos 3? Pues que entre que la muerte de Salmineo a lo mejor es la que tiene menos, porque en su momento incluso como
se llegó a hablar de que él estaba pues en círculos homosexuales, que si había habido algún tipo de historia rara que había ocurrido, ¿no? En aquella época todos sabemos que esto se trataba así con un poco más de secretismo, pues se le añadió un poquito más de morbo a la historia. Lo de James Dean, como decíamos, pues seguramente un montón de casualidades desafortunadas, la hora en la que se produjo el accidente, al mediodía, un momento en el que él se despistó, iba demasiado rápido, no pudo frenar a tiempo, el coche que parece que, vamos, porque también se las traía. Veía menos que un gato escayola porque llevaba una gafa de culo de vaso, el pobrecito. También. Esa mirada así típica era porque no veía nada, ¿no? Esa mirada que tiene así con los ojos entrecerrados era porque no llevaba gafas y no veía un pijo, el pobrecito. No veía tres en un burro, el pobre. Entonces, ¿qué pasa? Y lo más realmente inexplicable o siniestro, y desde luego trágico, por supuesto, es lo de Natalie Wood, ¿no? Porque si murió víctima, como comentabas tú, de una caída accidental, es terrible, ¿no? Que accidentalmente mates a tu mujer en un ataque de celos o durante una discusión. Porque si me dices, estaba medio ida, un poquito entre la mezcla del alcohol y las pastillas y se le fue y se cayó, pues mira, a lo mejor con suerte igual ni se enteró mucho. Pero si estaban discutiendo, pues probablemente a lo mejor fue una situación más agónica, no sabemos cómo que ocurrió realmente. Y también cómo estaría ese hombre, estaría como Howard Hughes, un poco de... más para allá que para acá. Efectivamente. ¿Qué nivel de banditismo le ponemos a esta, Gemma? Yo se lo pondría medio. Vale, sí. Little Bastard, alto, porque Little Bastard es lo más, Little lo más Bastard, vamos. Aquí la rebelión de las máquinas está gracioso, pero bueno, no se sabe. Medio porque, bueno, aunque sean así todas las muertes bastante trágicas, al final solo han sido 4. Al final, solo. Quiero decir, antes han muerto más de 150 personas. Claro, es que venimos de la masacre radioactiva y claro, esto pues sí. Y también fue un poco más en el tiempo, ¿no? Porque bueno, James Dean sí que fue justo cuando se rodó la película, pero los otros dos ya fueron en los 70, 80, o sea, ya habían hecho carrera en Hollywood. Exacto, ya había transcurrido más tiempo. Que se lo pondría más alto si hubiesen muerto pues todos a la vez. Estoy de acuerdo. Si fuesen todos en el Little Bastard juntos, a lo mejor. Se cayeran todos por la borda. Claro, se han venido metido ahí en el, lo diré, en el maletero, pero no. Pobrecito. Sí. Pues sí, yo creo que es un buen ranking, ¿no? Es una película de culto por muchos motivos y James Dean está en un capítulo aparte en toda esta mitología de Hollywood, pero realmente el nivel de malditismo no es tampoco muy elevado. Y pobre Nos vampira. vamos ahora a la pobre vampira, ya que también, bueno, eso sería para otro día que podemos hablar, ¿no? También después de esto dicen que cuando se enteró de que James Dean se había muerto, que empezó a la pobre desvariar, sí, fue un tremendo. Además, como toda la relación la había llevado con mucho secretismo, la gente no entendía esta especie como de obsesión que tenía, ¿no? Decía, pero ¿por qué está esta mujer tan trastornada con la muerte de James Dean, ¿sabes? Y bueno, luego tuvo una serie de problemas, como comentabas tú, pues después de... Pero bueno, siempre nos quedará Ed Wood. Ed Wood la recuperó. La relanzó. La relanzó, ¿vale? Si para bien o para mal. Si queréis hacer un programa doble de Plan 9 from Outer Space con El Conquistador de Mongolia, pues ahí la podéis ver en acción. No sabemos cuál de las dos es peor. O una que tiene, o la peor película de la historia, que tiene ahí también mucho que deberle a Rebelde sin causa, porque su director Tommy Wiseau le encantaba Rebelde sin causa. Y el You're Tearing Me Apart. ¿De qué película estamos hablando? De The Room, la peor película. La peor película de la historia. No he visto El Conquistador de Mongolia, pero pongo la mano en el fuego por The Room. O sea, en mi vida he visto nada peor. Sí. En mi vida he visto nada peor. Es maravillosa, tenéis que verla todos. The Room. Ya estamos hablando de hacer aquí una sesión continua, chicos. Sí. Esto son palabras mayores. London After Midnight no, porque no se puede ver, pero bueno, Conquistador de Mongolia. Luego, si queréis ver a Vampira, pues os ponéis Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood, o cualquiera de Ed Wood. Esto es más que nada para que veáis a Vampira y a Bela Lugosi antes de morir. En horas bajas. Y luego ya os ponéis... Porque bueno, las otras de las que vas a hablar son buenas. Entonces... Sí, podemos decir que tienen un nivel, sí, para gustos, exacto, pero bueno, no podemos considerar las películas malas, en todo caso, películas fallidas o películas más o menos, pero sí. Sí, pero bueno, no sale... Lo digo más que nada... De Mongolia. No, en absoluto, no. Y luego entonces, pues eso, os veis The Room y ya os sacáis los ojos con una cucharilla de postre después. Y hasta aquí mis recomendaciones.
Y ahora nos vamos a una historia que a mí siempre es que cada vez que hablamos de este tema me deja muy mal cuerpo. Es una historia bastante terrible. Este es un caso un poco especial, un poco diferente, porque realmente todo lo que ocurrió concentrado en el mismo momento, en el mismo rodaje, durante un momento muy concreto. No fue ni una sucesión de muertes, ni accidentes, ni asesinatos, ni cosas extrañas que fueron sucediendo a lo largo de décadas ni de años, ¿no? Realmente esto ocurrió todo en un mismo rodaje que desde entonces ya siempre ha sido un rodaje maldito. Estamos hablando de la película de 1983, En los límites de la realidad. Para aquellos que no les diga nada este título, pues era una versión producida por Steven Spielberg de la serie The Twilight Zone, y que constaba de 4 capítulos independientes dirigida por 4 directores que recreaban o se inspiraban en episodios de la serie, pero en formato cine, con la idea de recrear un poco el espíritu de la serie, pero trasladado a la mentalidad y a la época de los 80 y para ser estrenado en los cines, ¿no? Y Sí, el un primero poco, de los capítulos... Sí, un poco dime, como Gemma. Creepshow. No, que sí, que había bastantes. Bueno, yo recuerdo las de Creepshow, ¿no? Que son también así como Sí, episódicas. exacto, De los efectivamente. 80, Hubo los una 80. época que se llevó mucho ese tipo de, sí, Y de había una formato. de John Carpenter, puede ser, Bolsa de cadáveres, me parece que se llama también. Que Vale, la vale, presenta esa él, no es así la... como el guardián de la cripta, un poco así. Y bueno, Ah, esa no historias de la la... cripta. Era Historias de la Cripta, efectivamente, sí, sí. Tales from the Y Crypt. Sí. esta agarraos, Ujú, ponerse el cinturón de seguridad, ujú. porque tela. Mismamente. Entonces, los directores eran John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller. El primer episodio, que es del que vamos a hablar, es el que dirige John Landis, que era un señor que venía de hacer pues, unas películas que en su época tuvieron bastante éxito: Desmadre a la Americana, Hombre Lobo Americano en Londres, Granujas a todo ritmo. Vamos, que el tipo estaba en lo alto. En lo alto. En ese momento, sí, se cotizaba, y el tío pues se lo había creído también bastante, ¿no? Estaba muy subidito, venía de hacer su carrera, de subir bien en su carrera en Hollywood, y Steven Spielberg lo fichó para dirigir uno de los capítulos. ¿Y de qué trataba este capítulo? Pues este capítulo era de un hombre racista, lleno de prejuicios raciales, que un buen día pues, se junta con unos amigos en un bar para tomar algo y empieza a rajar básicamente de todos sus compañeros de trabajo de la empresa, que si este es judío, que si este es negro, que fíjate el otro, y a mí qué me pasa, y mira estos, les va mejor que a mí, yo soy un pobre, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y la idea un poco del episodio, sin destripar más por si no lo habéis visto, pues era, dentro de la ambientación fantástica que tenía la serie, intentar que él aprendiese, como si dijésemos, una lección. Vivía una experiencia extraña, fantástica, en la que se veía un poco confrontado con esas creencias racistas que tenía él, ¿no? Y el actor que interpretaba a este personaje, pues era Vic Morrow, que si no os dice nada el nombre, pues os diré que era el padre de la actriz Jennifer Jason Leigh, ¿no? Que esta es más contemporánea y la conocemos. Para mí siempre será la mujer de Mujer Blanca Soltera Busca. Esa película me Sí, dejó completamente trastornada. el perrito. Cuidado, sí, El cuidado con los perrito. compañeros de piso. El perrito, ay Dios mío, pobrecito. La Pues vi de sí, pequeña y no la he vuelto a ver por el perrito. es terrorífica esa escena, Dios Pues mío. sí. Pues sí, Vic Morrow era el Bastard. padre de la actriz, sí, Bastard, exacto. Y estaba un poquito en horas bajas, la verdad. Había tenido mucho éxito en la década anterior con una serie de televisión. En este momento estaba intentando salir a flote. Le ofrecen este papel. No acababa de entenderse muy bien con John Landis, porque ya te digo que John Landis venía subidito, pero dijo, bueno, A los pues 80, la coca. efectivamente, aquí la gente estaba muy, muy pasada de vueltas. Y dice, bueno, pues nada, acepto el papel. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando de una película con muchas, o de un segmento de una película con escenas de acción. Y concretamente una de ellas pues se desarrolla en un set de rodaje que recrea la guerra de Vietnam. Es un set de rodaje que estaba muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien planificado. Habían visto cómo iban a funcionar todas las tomas, el tiro de cámara, cómo se iba a desplazar. Había un helicóptero que tenía que sobrevolar la escena, unas explosiones. Y teóricamente pues estaba todo controlado para que no ocurriese nada raro, ¿no? Pero no estaba él solo en la escena. Tenía que cruzar un río con 2 niños, sujetaba a 2 niños en brazos, a 2 niños, a 2 niños actores que interpretaban a 2 niños vietnamitas. Y la escena, como he dicho, se supone que estaba ensayada, estaba preparada, estaba planificada, pero algo salió mal. Las explosiones fueron quizá demasiado intensas, el helicóptero quizá sobrevoló demasiado bajo y el helicóptero perdió el equilibrio, y justo cuando estaba encima de los 3, de Vic Morrow y de los 2 niños, se desplomó sobre ellos y decapitó con las hélices a Vic Morrow y a uno de los niños, y el otro pequeño, el otro niño, murió aplastado.
O Claro, sea que, la escena es imaginaos, simplemente eso. Él, mientras estaban explotando las cosas detrás de cruzando él, el río, era exacto. cruzando el río con los dos Ujú. niños en brazos, ya está, no hay más. O sea, esa era la escena que Y tenían que ya grabar. está, sí, sí, efectivamente. Y además era una escena que un poco se había incluido en el sentido de que había que darle una redención al personaje de Vic Morrow, ¿no? Que como decía antes era un personaje bastante odioso y desagradable, y que en esta especie de viaje que hace a través del fantástico y que se ve trasladado a la época de la guerra de Vietnam, pues de alguna manera redime sus pecados protagonizando Salvando un dos momento heroico niños salvando a estos dos niños. vietnamitas, Exacto. claro. ¿Y qué ocurrió? Pues que para esto hay un documental muy interesante, una recomendación de Gema y de nuestro técnico, que se llama Cursed Films, o Cursed, simplemente, ahora no me acuerdo. Creo que es Cursed, Costa maldito, Secas, ¿no? pero bueno, sí, sí. Cursed a secas. Si lo podéis buscar, o no sé ahora mismo si está disponible en alguna plataforma, pero bueno, seguramente buscando un poquito se puede encontrar. Son 5 episodios la primera temporada y el que está dedicado a este rodaje merece muchísimo la pena, está muy, muy bien y tiene además un testimonio escalofriante, que es del director de producción de la película. Él planificó la escena de la que estamos hablando con John Landis y realmente, según su testimonio, y yo no tengo motivos para no creerlo, me pareció muy sincero hablando en este documental, decía que se había esforzado por mantener la seguridad en todo momento, calcular todo de forma que fuese seguro en el rodaje, le había dicho a John Landis si no se hacen las cosas como yo quiero y no quiero saber nada de esto, pero John Landis dice, aquí a mí el cuerpo me pide más salsa y esto es poca explosión. Más Mi explosiones, episodio más. tiene que ser, sí, tiene que ser la caña. Yo creo que él decía, no sé, yo voy a ser más que Spielberg aquí, ¿sabes? ¿Sabes? No. ¿Y qué ocurrió? Pues que el pobre hombre y el resto del equipo de la película tuvieron que ver en directo con sus propios ojos cómo ocurría esta escena Como terrorífica decapitaban. exacto, que os acabo de relatar, fue completamente espeluznante y que además, por lo que se comenta, pues fue un momento obviamente de shock total, pero es que además al equipo se le dijo en su momento, bueno, pues nada, ahora recogéis las cosas, os cogéis vuestros bártulos y os vais a casa, ¿no? Y todo el mundo se fue a casa como en estado de shock, diciendo, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Los niños, aparte, ¿no había un rollo con los niños de no estaban los Sí, padres de los ahora, niños ahí? Perdón. efectivamente, eso es. No, haces muy bien en recordármelo porque además es que esto tiene tela, porque dices, bueno, aquí ya hay una responsabilidad tremenda de alguien que se pasó con las detonaciones cuando había un helicóptero cerca. O sea, no se siguieron los protocolos de seguridad y ocurrió una desgracia. Pero es que además estos dos niños no tendrían que haber estado ahí nunca, porque estaban fuera de horas de trabajo, contratados Era de noche. ilegalmente, porque era de noche. Y según las leyes de California no podían estar trabajando esa hora en el plato. Pero John Landis, ya te digo, o quien fuera en este caso, el director de casting, o todos, o quien tomase la decisión, si a mí me la suda, yo quiero que esto sea de noche, así va a ser mucho más espectacular, vamos a tener mejor. ahí, claro, se ve todo más Explosión. bonito, las explosiones, y trae para acá a esos niños. Y como decías, los padres estaban presentes en el plato en el momento en el que ocurrió el accidente. O sea que vieron en directo cómo morían sus hijos. Y yo juraría, yo he visto esta escena, o sea, yo he visto esta decapitación. Yo no sé si sigue, yo creo que la he visto en YouTube, pero no sé si sigue la escena o no. Sí, Pero seguramente que rascando un poquito se puede ver. Sí. A ver, no se Sí, ve claramente, sí, quiero decir, pero bueno, ves el Ujú. momento en el que el helicóptero le cae encima al señor con los dos niños Totalmente. agarrados. O Con sea, los dos niños. no ves la cabeza Efectivamente. rodando, pero lo ves bastante. Pero lo ves, sí. Y sabiendo un poco tu Ujú. cerebro rellena los huecos. Perdón, Efectivamente. el hueco de la cabeza. Sí, pero totalmente. Yo recuerdo en los tiempos en los que funcionaban los foros de IMDb, por ejemplo, me acuerdo, buscar la película, meterte un poquito, escarbar y encontrar enlaces a páginas donde estaban alojados los vídeos, ¿no? Pero yo también me pregunto, ¿no? La pobre Jennifer Jason Leigh, que al parecer no tenía muy buena relación con su padre, pero no dejaba de ser su padre, Sí. pues cómo le sentará todo esto, que es algo de lo que nunca quiere hablar, y saber que en algún modo el momento en directo en el que se produjo la muerte de tu padre en circunstancias tan tétricas, porque no estamos diciendo que le diese un ataque al corazón, No, es que directamente... le decapitó un helicóptero. Exacto, pues yo me pongo en la piel de esta mujer y pienso, ¿no? Si esto no te ha tenido que afectar de alguna manera en la vida, ¿no? Pero bueno, a los primeros de todo, desde luego, lo que decías, a los padres de los dos Los niños, padres de los niños. que esto fue terrible, lógicamente. ¿Y qué pasó? Pues claro, obviamente la cosa no quedó ahí. Hubo un juicio por negligencia, por no seguir las leyes, por no hacer las cosas como era correcto, pero, sorpresa, No pasa nada. Aquí no John pasa Landis nada. fue absuelto. Aquí no, esto no es culpa de nadie. Esto es como lo de la relatividad. Yo no he sido, ¿no? El último que cierra la puerta al salir, ¿no? Es una cosa que a mí me cabrea muchísimo de esta historia.
¿Iba yo pilotando el helicóptero? No, pues entonces no es mi culpa, básicamente. Exacto. Que el pobre del helicóptero también Exacto. fue por, o sea, que no, que Ujú. fue un accidente, que no, el hombre, pues eso, le estaban explotando las cosas demasiado cerca Claro. y perdió o sea, Ujú. fue un accidente, realmente, no quería decapitar a nadie. Totalmente, claro, claro. Ellos tuvieron la suerte de que salieron ilesos, los tripulantes del helicóptero, pero bueno, probablemente ellos estarían, pues eso, cumpliendo órdenes. Ellos les dijeron que tenían que iniciar esa maniobra, aproximarse, y la persona que tenía que hacer las detonaciones, siguiendo órdenes, entiendo también, pues Claro, le metió claro, un o poquito sea, más de tralla al asunto. A ver, mm, obviamente en los rodajes, pues ya se sabe que nadie actúa por iniciativa propia. Hay que seguir un sí, plan y hay que seguir unas órdenes. Alguien ahí tuvo que decir, más, vale, más más, madera. quiero más, exacto, más madera. Y este señor, pues, en mi humilde opinión, para mí es John Landis y siempre me ha cabreado mucho y me ha parecido muy mal que se fuese de rositas, por mucho que asistiese a los entierros de los 3 fallecidos, contrito y apesarado, y dedicase unas palabras elogiosas a Vic Morrow y que dijese que eso ha marcado su vida para siempre y que no quiere volver a hablar del tema. Es verdad Hombre, que su carrera ya nunca fue lo mismo después de esto, ya se le quedó para siempre ya el San Benito del director que se cargó a Big Morro y a los 2 niños, pero para mí Spielberg es le dijo, irresponsable. por aquí, Hasta luego, Lucas. efectivamente. Y me parece muy bien que estés muy apesarado por todo esto, pero creo ¿De que qué algún tipo de menos? responsabilidad, exacto, tendrías que haber asumido, ¿no? por esta Mm, historia. Entonces, nada, hubo un juicio y al final, pues no se pudo determinar quién fue el culpable del incidente este, por llamarlo de alguna manera, de este cúmulo de decisiones erróneas que le costó la vida al actor y Hombre, a los claro, a 2 ver, niños. fue una reacción en cadena. A alguien le dijeron, Mm. ponle más, eso, más Ujú, explosiones. El helicóptero estaba demasiado cerca, vamos a ujú. alejarnos por si Sí, acaso salimos ardiendo, normal y corriente. Y claro, claro. pues se ladeó, y pasó lo que pasó. Ya os digo que este documental es muy recomendable, sobre todo por el testimonio del director de producción, porque es la persona realmente implicada con la película, la única que aparece, que tiene relación directa con la película, y está pues destrozado. Habla del tema y no es que se le saltan las lágrimas. Sí, Para él fue el final de su carrera realmente también. Y tú dices, bueno, a ver, hablando de 3 muertes, no me hables del final de una carrera. Bueno, él también fue una víctima, en cierto sentido, ¿no? claro, Hay 3 vidas pero que no se van tampoco a fue tu recuperar, culpa. O obviamente. sea, Claro, exacto. Ujú. porque tú lo tenías, es que estaba planeado al milímetro. O sea, Y a fue ver, que sí, aquí, que los sí, accidentes pueden pasar, que no, nunca puedes decir nunca, ¿no? Pero yo que sé, que el hombre había hecho su trabajo bien. O sea, no era que se correcto. hubiese dejado algo No, al azar que digas, ostras, justo esto ha sido lo que ha fallado. O sea, no. efectivamente. Entonces es una tragedia a varios niveles, ¿no? Porque por un lado tenemos la pérdida de 3 vidas humanas y sobre todo de 2 niños pequeños que no tendrían que haber estado nunca allí y que sus padres tuvieron que presenciar en directo cómo La muerte. morían, que me parece una cosa absolutamente atroz, inimaginable. En la muerte de Vic Morrow también, por supuesto, que además siempre me ha dado un poco como penita, ¿no? Que probablemente él de alguna manera pensaba que quizá pudiese ser un papel, estamos hablando de una película producida por Spielberg, En lo estamos alto, hablando ahí ya de otro bien. nivel, claro, uno Ya cuando decía, pues estaba, oye, igual con esto remonto, ¿sabes? pues no, Y remontó luego tenemos el helicóptero, el perdón. helicóptero tampoco remontó, sí. Y por otro lado, pues la tragedia de todos los que estaban en ese rodaje, que obviamente se quedaron marcados, unos más, otros menos, pero nadie puede quedarse indiferente ante una cosa así y entiendo que tuvieron que tener secuelas psicológicas en los miembros del equipo después de presenciar una cosa así, lógicamente. Y sobre todo, pues en el caso de como este hombre que accedió a hablar para el documental que os comento, pues su carrera que acababa de despegar y de llegar a lo más alto con una producción de Spielberg, pues se acabó Tal allí, cual, pum, sin se comer fue a ni lo más. beber. Exacto, ¿no? Y que 40 años después, pues sigue hablando del tema y se ve claramente que el hombre pues ha sufrido mucho por esto y está destrozado. Y Lo sigue único, acordándose como el sigue primer día. tal cual, tal cual. Lo único bueno que podemos sacar de toda esta historia tan terrible, pues que se regularon las contrataciones de menores, especialmente en los rodajes nocturnos y en las secuencias peligrosas, y también esto pues, sirvió un poco para que se modificasen las condiciones de seguridad en los platós de rodaje, ¿no? Siempre tiene que ocurrir una desgracia para que alguien haga Sí, algo, ¿no? Pero bueno, porque si no, porque si no, no nadie hace pasa nada. nada. Así que bueno, esto está muy condensado, es muy reducido, todo ocurrió en este sitio, pero fue muy trágico, muy terrible. Y es una película que, digamos que ha sido la propia película la que ha ido sembrando su maldición en el tiempo, ¿no? Acompañando a toda la gente que estaba en el rodaje, a todos los que tuvieron de alguna manera contacto con esa situación. Supongo que es algo que les va a acompañar siempre, ¿no? O sea, este nivel de malditismo
¿qué le pondrías? Es que es un caso curioso porque, a ver, realmente no hubo una maldición como tal, pero ya te digo, Claro, es yo se lo como pondría el bajo. halo que arrastra. Sí, a ver, el nivel de malditismo es bajo, pero luego tiene pues como Pero luego sí, es ese... horroroso. O sea, Exacto, exacto, fue tiene esa... brutal porque fue además durante la película, no fue Justo, después, no fue muertes claro. causadas por la radiación o los accidentes que tuvieron los protagonistas no, o sea, esto fue grabando, te acabas de quedar sin el actor principal Y, y los niños. O y las sea pobres que criaturas que pasaban por ahí. yo Sí, se sí, lo pondría sí. abajo, pero bueno, Lógicamente esta escena luego, sí, no se incluyó luego en el montaje final, pero no deja de ser una tragedia, claro. Sí. pero Eso, todo eso, está porque en se le ha internet. quedado un halo de malditismo y como de, sí, exacto, y como de cierto morbo y no es muy habitual tener un metraje de el momento exacto en el que un actor fallece en un rodaje por un Ya, accidente así, ¿no? Es una situación bastante insólita, ¿no? Entonces eso ha contribuido, ¿no? a esa especie como de, esa sí, capa de malditismo que la el halo de acompaña. malditismo, sí. Exacto, exacto. Y pues por hoy terminamos con un plato fuerte, ¿vale? Así que si Esta esto ya era sí para que ponerse el cinturón, ¿sí? Esto era para ponerse el cinturón, esto ahora ya no es apto para esto es estómagos para atarse a la delicados. cama directamente. Los Directamente. cinturones a la cama. Si os digo que estamos hablando de una niña que se muda a una casa, que se encuentra un tablero de la Ouija, que se pone a jugar con él y que empiezan a pasarle cosas raras, pues sabemos de qué película estamos hablando, ¿verdad? Estamos Cosas hablando raras de, como que se le dé la vuelta a la cabeza a 180 grados, por ejemplo. por ejemplo, estamos hablando de la pobre criatura de protagonista de El Exorcista. Así que si no la habéis visto, que supongo que sí, porque esta es una de esas películas míticas que tarde o temprano todos vemos, y no es en la infancia o en la adolescencia, siempre hay un momento para ver por primera vez El Exorcista. Y es una película que algunos no sabrán quizá que está basado en una historia real. El Era autor un de la niño, novela... Sí, correcto, era eso un niño, es, no una sí, niña. es verdad. A William Peter Blatty, que fue el que escribió la novela en la que se inspiró la película, a su vez luego él escribió el guión, pues Inciso, la estaba novela es muy buena. otra recomendación más que tenemos que incluir en En el nuestro, blog. A mí en me nuestro gustó blog. mucho. Para que me guste y Y me dé canguelillo a mí una novela de terror, tiene que... Y fue sí. un superventas total en su momento, un super Sí, éxito sí, sí. absoluto. Y la verdad que había peleas en Hollywood por hacerse con los derechos del libro. Y la historia básicamente era que él había oído hablar de una posesión demoníaca que había sufrido un niño en Georgetown, y a los sucesivos encuentros que tuvo, digamos, con lo demoníaco, todas las cosas que sufrió durante esos 3 meses que duró esta supuesta posesión demoníaca que había experimentado este niño, y como después, pues gracias a un exorcismo, se había conseguido eliminar el demonio de su cuerpo y había recuperado la normalidad. Él añadió algunos detalles un poco ficcionados y algo un poquito así, un poquito más novelesco, pero básicamente se ceñía bastante lo que había sido la historia real de La este historia niño. real. Sí, entonces, lógicamente, esto estaba pidiendo a gritos que alguien lo llevase a la pantalla. Además, veníamos de una película de la que hablaremos en la siguiente entrega, que era La semilla del diablo, que un poco había Que veníamos abierto... del momento, Claro, momento satanismo mola en exacto. Hollywood. Bueno, en todo Satan Goes to realmente. Hollywood. Sí, Porque, sí, sí, bueno, totalmente. películas, pero bueno, el tema de los Rolling Stones con el Sympathy for the Devil, Ujú. poquito más adelante Manson y que si los Beatles, bueno, la famosa esta de los Beatles puestos del Helter revés Skelter. y estas Ujú. cosas, Black Sí, Sabbath, entonces exacto. estaba un Estábamos hablando de un poco momento cultural muy, muy muy específico, ¿no? satánico, sí. De, Anton LaVey, sí, toda sí, esta sí, gente. de una fascinación por el satanismo y por lo oculto. Entonces era la película perfecta para el libro perfecto para ser llevado al cine en este momento, ¿no? Entonces se decide contratar a William Friedkin, que era un director que venía en ese momento estaba también en lo más alto, acababa de ganar el Oscar un par de años antes por Contra el Imperio de la Droga, French Connection, perdón. Y el tipo, pues ya digamos que buscaron a un personaje bastante singular, porque el tipo se las traía. Luego comentaré algunas cosas que hacía durante el rodaje. Así que, bueno, ya tenemos por un lado el libro inspirado en historia real de posesión demoníaca, momento de efervescencia del satanismo, y un director que cuando quería poner en situación a un actor, básicamente sacaba la pistola y pegaba un tiro en el plató, pues... Director del método. Del método Totalmente. Akokonaski. Efectivamente, ¿no? Perdón. Con estos ingredientes ya se iba haciendo un caldo de cultivo y luego, bueno, estamos hablando al final de algo que ahora ya nos parece, incluso nos puede sonar a chiste, pero en su momento hablar de una niña poseída por el demonio
era un tema bastante controvertido y bastante espectacular, ¿no? Las mentes estaban un poquito más vírgenes, por así decirlo, en aquel momento, ¿no? Todavía, ante este tipo de Y fenómenos. aparte, Eran más sugestionables. sí, lo que hablábamos de lo de London After Midnight, ¿no? Que la gente en Ujú, aquella época, una película de terror, como tú puedes ver ahora mismo, el Drácula de Todd Browning, el de 1931, si no me equivoco, y tú dices, pues ves ujú. perfectamente que el murciélago tiene una tiene un hilo que lo va moviendo, que es un murciélaguito de goma, pero en aquella época la gente Sí, tenía pesadillas, o sea, la gente no estaba acostumbrada a ver Saw como estamos ahora. Entonces, exacto, claro, en aquella época, ver el exacto. maquillaje de Reagan, que tú a lo mejor ahora te ríes, que dices: "Joder, los pegotes", y está muy bien hecho para la época, quiero decir, está Para la bien. época, desde luego, era de un realismo Y para la época brutal, y Max totalmente. von Mm. Sydow Max von Sydow está superbién maquillado. Pero Lo bueno, quiero clavaron, decir, porque que de viejo era igual. es que es eso que dices: "Joder, el hombre es Dorian Gray". Y por eso te digo Total. que, bueno, que ahora a lo mejor la ves y te parece un poco más, no sé, como Ujú. no tan terrorífica, pero en su momento, cuando la estrenaron, la gente Sí, salía luego hablaremos de, desmayada del sí, cine y pues esas cosas, ¿no? exacto, de la La reacción que gente. provocó en el público, ¿no? Mm. Pero bueno, decíamos eso, que teníamos ya el cóctel perfecto de elementos para que algo pudiese salir mal y vaya si salieron mal las cosas. Primero ya empezamos con un incendio en los estudios, ¿vale? Esto era una película de la Warner, los estudios de la Warner, de repente, no se sabe muy bien cómo, hay un incendio tremendo y los decorados se van a tomar por saco. Curiosamente, todo queda destruido excepto que la habitación del personaje de la niña. Ah, te iba a decir Pazuzu. No sabemos por qué, pero ahí no pasó nada. Se retrasa la filmación 6 semanas, hay que volver a construir otra vez los decorados, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, decían que se había entrado un pájaro, que se había entrado en los circuitos, había producido un cortocircuito con algún cable. No se supo muy bien lo que pasó. Un poco extraño, pero no se sabe muy bien por qué ocurrió este incendio. Y Tenemos el pájaro también, suponemos que se frió también, ¿no? sí, paloma al grill, sí. Tenemos Bien, bien. incendios, tenemos cintas que se borraban solas, focos que se caían, se oían al parecer ruidos y voces que se filtraban por los micrófonos, teléfonos que se levantaban solos, objetos que desaparecían. Esto aquí ya entramos, como siempre, en el campo de la leyenda, la especulación, cuánto puede ser verdad o no. Pero lo que sí es cierto es que tanto Linda Blair, que interpretaba a la niña, a Regan, como el Burstyn, que interpretaba a su madre, tuvieron las dos accidentes bastante graves durante el rodaje de la película y que en principio no tendrían por qué haber ocurrido así, ¿no? La niña, Linda Blair, tenía un arnés que le sujetaba la espalda durante las escenas en las que tiene estas convulsiones tan violentas que se levanta de la cama y en una de estas, pues la sujeción, el sistema con el que la mantenía sujeta, se soltó y se metió un leñazo en toda la espalda, pero Pobre, vamos, para haberse quedado haberse quedado allí. Y si recordáis, hay otro momento también muy terrorífico en el que la niña empuja violentamente a la madre y esta se va hacia atrás y se golpea contra una pared y se cae al suelo y emite un grito de dolor terrorífico. real. Bueno, aquí el Embasting no tuvo que interpretar. Es que tal cual fue un golpe tan fuerte que ha tenido secuelas hasta el día de hoy. Ellen Ostras, Burstyn sigue actuando, tiene 80 y pico años. Hace poco qué bien. estaba en Pieces of a Woman, que hacía un papel espectacular. Ha seguido actuando durante todos estos años, pero siempre ha arrastrado este problema de espalda debido a El a golpe esta que se dio en caída. El Exorcista. Sí, 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 sí. Vamos, imagínate, es que se quedó la espina dorsal tocada ya para siempre. Vamos, fue un Ostras. golpe realmente muy, muy grave. Entonces, claro, llegados a este punto, dices, esto está siendo muy raro, pero atención, porque no fue solamente ya, porque estas cosas puedes decir, un accidente, pues vale, un Dos. incendio puede ser una cosa fortuita, una Llevamos caída, unos pues puede cuantos ser algo, incendios. sí, lo de las cerillas hay que andarse con ojo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero tenemos eso, un incendio que dices, bueno, puede ser una cosa más o menos fortuita, tenemos también las dos caídas que pueden ser debidas a un mal cálculo, un momento puntual, algo que falló, pero es que tenemos muertes. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Porque el abuelo de Linda Blair, de la niña protagonista, falleció durante el rodaje. El hermano de Max von Sydow, que es el que interpretaba al padre Merrin, al famoso sacerdote que practica el exorcismo, murió el mismo día que empezaba el rodaje también. Dos actores que curiosamente sus personajes fallecían en la película, la madre del padre Carras y el director de cine, también Jack McGorwan y Vasiliki Maliaros, la actriz, fallecieron también. Un cuidador nocturno de los estudios también. Un experto en efectos especiales.
Se calcula que durante el rodaje fallecieron entre 4 y 9 personas relacionadas con el film, dependiendo del nivel en el que atribuyamos causalidad siniestra o no a estas muertes, porque puedes decir, bueno, el abuelo de Linda Blair era mayor y se murió, Estaba pero vaya, pensando, dices, bueno, vale, el abuelo, pues no sabíamos lo que claro. tenía, era un señor mayor, tal. El hermano de Max von Sydow, bueno, no sé si era más joven o no, pero bueno, una cosa es Ujú, eso, sí, en plan sí, familia de, y otra cosa es que sea gente que es la madre del padre participaba. Carras, que es el Exacto. director, o sea, Efectivamente. Y ya, si no hablamos ya de muertes, pero también de cosas terroríficas, el hijo de Jason Miller, Jordan, Jason Miller, recordamos que es el que interpretaba al padre Carras, famoso, pues estuvo a punto de morir en un accidente de moto, también un poco extraño, que en principio pues se supone que un motorista irrumpió en una playa en la que al parecer no había nadie allí y se lleva casi al niño por delante, ¿vale? Al chico por delante. ¿Y qué más? Pues no sé si recordáis, o si lo habéis visto en la versión original, la voz del diablo, cuando posee a la niña y esta habla por boca del diablo, es especialmente escalofriante. una Es señora. realmente terrorífica. Y es una señora, y no es una señora cualquiera. Es Mercedes McCambridge, ¿vale? Una actriz que ganó un Oscar, que estuvo en Johnny Guitar, que estuvo en un montón de películas del Hollywood clásico, y que William Friedkin, el director, pues pensó que era la actriz ideal para hacer la voz del demonio, ¿no? Que dijo, tiene esa cualidad que me gusta a mí. Bueno, dice que la tipa pues que fumó muchísimo durante el rodaje, que forzó un montón la voz, sí, que no dormía, que vamos, se le ocurrió realmente, ¿no? Para Sí, hacer esa voz tan espeluznante. Y fíjate tú que cuando uno pues se esfuerza, supuestamente tiene su recompensa, pero es que además ahí ella tuvo una movida con el director, porque él no se sabe muy bien si por decisión propia o del estudio, en las primeras copias no aparecía atribuida a que ella era la actriz que había puesto la voz. por la voz de... Ujú. Claro, entonces ahí también tuvieron sus más y sus menos. Pero este no fue la última, la única, digamos, desgracia o contratiempo de esta actriz, de Mercedes McCambridge, porque, bueno, es una mujer que tuvo una vida bastante complicada, con alcoholismo, con matrimonios que le fueron mal, pero ya lo que tenemos, que es ya para bingo, es que en el año 87, el hijo de Mercedes McCambridge estaba envuelto en una serie de escándalos complejos, había tenido una serie de situaciones complicadas a nivel personal, y no se le ocurre nada mejor que matar a su mujer y a sus hijos y suicidarse después. El demonio no se sabe, pero vamos, es una El demonio historia era la madre. siniestra cuando El hijo vemos. del demonio era Damien. Perdón, pobre hombre. Era O sea, bueno, Damien, era no, pobre, Damien, sí, pobre sí. mujer y pobres hijos. Él, no, desgraciado. Todos, yo Mátate sé, tú, él no, mátate él no, tú. porque Mátate tú y efectivamente, deja el ¿sabes? resto. O sea, tírate por las escaleras. Ya está. Sí, 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 totalmente. Y esto es lo que podemos hablar durante el rodaje, ¿no? Hemos hablado, pues eso, de incendios, de accidentes, de muertes, de situaciones siniestras, extrañas, hasta aquí. Dices, no es de lo más normal, no es lo habitual, pero es que, como decías antes, cuando se estrenó la película, siguieron pasando cosas. Ella La gente se sí. desmayaba, vomitaba, perdía el conocimiento. Una mujer puso una demanda porque había salido tan impresionada que al salir se había golpeado y roto la mandíbula. Se hablaba de mujeres que habían sufrido abortos. Claro, aquí ya empieza un poco también La hasta qué leyenda punto negra. estábamos ante una campaña y una campaña de marketing de los estudios también. Sí. Porque empezó a circular el rumor de que no sabían si la película iba a funcionar o no, iban a tener éxito, y dijeron, aquí hay que meter pues movidas y cosas para despertar el interés y el morbo de la gente. Y entonces potenciaron todo lo que sí realmente había ocurrido Claro. durante el rodaje. Eh, Los accidentes habían ocurrido, los incendios habían ocurrido, las muertes habían ocurrido, los accidentes habían ocurrido, todo había ocurrido, pero claro, podemos plantearlo pues como un cúmulo de circunstancias desgraciadas en un set particularmente tocado por la mala fortuna, o podemos decir que si juegas con el sí, diablo, pues el diablo, efectivamente. y entonces esto lo siguieron promocionando durante el estreno. Y en la película pues hubo de todo. Incluso durante el estreno en Europa llegó a haber un joven que también inspirado o perturbado después de ver la película, también se suicidó, otro que atacó a su mujer, le sacó los ojos, bueno, había varias situaciones siniestras que no sabemos hasta qué punto eran gente que ya eran un caldo de cultivo para este tipo de Te, fenómenos. te iba a decir, era una de las películas favoritas de Richard Ramírez Y y... espérate que no me destripes porque tengo ahí una cosa para Ah, el final. perdón, Nada, perdón. nada, no. Iba a decir, claro, es que también qué tipo de gente veía esta película. Podemos Bueno, verla tú yo, y yo, como la hemos visto, y no te impresiona, pero si tú le pones esta película a una persona pues, que está influida por el satanismo, le atrae el mundo del oculto, tiene alguna enfermedad mental, alguna perturbación, no me refiero a enfermedad mental, una enfermedad normal, sino que tiene algo perturbado en su interior, pues lógicamente le va a afectar para mal.
como fue lo que ocurrió en este caso, ¿no? Y como decíamos, pues esto, justo lo que iba a comentar ahora, que esto fue todo lo relativo a la primera película, ¿no? Esto sabemos que fue una saga, hubo una segunda entrega, que fue un fracaso absoluto, y tiempo después, ya en los 90, se hizo una tercera parte. La tercera Y... tiene una de las escenas más terroríficas que he visto nunca. ¿Sabes cuál es? Ahora mismo no, porque esta es la... La de la monja cuando pasando por el pasillo. Ah, ostras, es que Es esta, que no Dios mío, quiero. esta es de las noventeras de mi infancia y ya la tengo como, fíjate, Pues incluso recuerdo un poco mejor la 2 siendo terrible, con la una 2 era Linda Blair que ya estaba, sí, que Legión, ¿era la estaba, 2 o era la 3? No lo sé. Bueno, y era la... Reposeída. Aquí vengo a Bueno, la reivindicar parodia, Reposeída claro. con Leslie Nielsen y Linda Blair Efectivamente, también. Esa es y muy Linda buena. Blair. Sí, sí, que si hablamos No, de que Mercedes McCambridge tuvo una vida bastante trágica y también le persiguió un poco el fatalismo después de participar en el rodaje, Linda Blair tampoco lo tuvo fácil. La sí, verdad no, no. que Pero bueno, fue una maldición realmente. niño actor, Mm. es raro que te Sí, salga bien. sí, por cada Jodie Foster hay 4 Macaulay Culkins. Por eso. Entonces sí, es complicado. ¿Qué le pasó? Pues nada, posesión de drogas, romances con cantantes famosos que tenían 10 años más que ella, escándalos en la prensa, detenida Películas de serie también B. por sustancias. Estuvo ingresada a una clínica psiquiátrica. Después del rodaje de la película, hubo gente que también confundió la ficción con la realidad y creían que estaba realmente poseída. Le enviaban cartas amenazantes, recibía amenazas de muerte, el estudio le tuvo que poner guardaespaldas. Lógicamente, pues claro, son cosas que a una niña pues no le van a ayudar mucho a tener una estabilidad mental, lógicamente, ¿no? Digamos eso, que intentó luego pues salir adelante con la segunda parte, que fue un desastre y un fracaso total. Como decías, luego dijo, bueno, pues si no me puedo reinventar, pues me parodio a mí misma y hizo una versión completamente autoparódica con Leslie Nielsen haciendo de exorcista. Y ahora que se dedica a esta buena mujer, pues una cosa muy, muy bonita, muy noble, que me gusta mucho, que es que ahora tiene un refugio para animales, tiene su propia fundación y se dedica allí a recoger a todos los perrillos abandonados o enfermos que se encuentra y habla del rodaje del exorcista. Ella es consciente, yo entiendo, a lo mejor también, de que ha dejado su huella en el mundo del cine de alguna manera, ¿no? Ha dejado su marca, ya tiene su lugar en la historia del cine. Creo que ha hecho las paces bastante con su película, ¿no? A pesar de todo lo que le supuso. Y hoy en día, pues, por lo que también es protagonista de otro de los episodios de este documental que comentábamos, pues yo creo que está bastante reconciliada con su pasado, Sí, ¿no? está, la ves, sí, la ves como más centrada. Hombre, ya tiene una edad también la señora, pero claro, bueno, sí. efectivamente, Pero ha bueno, que conseguido después escapar de la maldición. de una juventud así tan loca, Sí, pues bueno, que la ves una señora que está con sus perretes más centrada, pues efectivamente. bien, por lo menos. Así que, y lo que decíamos, la tercera parte, pues tenía un fan muy especial esta tercera parte. A alguien le gustaba mucho, y la veía una y otra vez. ¿Y quién era este hombre? Pues era, Gemma, te dejo que hagas los honores. El caníbal de Milwaukee, Jeffrey El Dahmer. mismo, Jeffrey Dahmer, que que la tenía estaba... en vídeo todo el día, todo el día ahí en directo, ahí en bucle, En viéndola. bucle. Si no me equivoco, no sé si es correcto este dato, corrígeme si me equivoco, Gemma, estaba viéndola en el momento en que lo detuvo la policía, la película. Sí, 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 sí. Bueno, que si la veía en bucle, a lo mejor tampoco era muy raro, pero Eso, bueno, eso te iba a oye, decir, no pero sé. sí que la tenía puesta ahí, pues eso. Pues nada, aquí tenemos al exorcista, una película que a lo mejor se acercó demasiado a temas que no tenía que tratar y de ahí pasaron cosas que no tenían que pasar, o a lo mejor pues simplemente fue una maniobra de publicitaria muy bien estudiada y una serie de circunstancias y de casualidades desafortunadas que se conjugaron pues para generar un mito que también le da su hueco en el mundo del malditismo. No sé qué nivel de malditismo le podemos dar a esta peli. Está medio alto, porque hubo muchas muertes, que es lo que dices, que no tenían nada que ver una con otra, que sí que fueron durante el rodaje, Sí. que no Ujú. fue estamos grabando Sí. encima de pruebas nucleares, sino que estamos grabando en Georgetown, que aquí no hay nada, que aquí hay curas, hay jesuitas. Exacto, efectivamente. Y luego también lo que dices, el resto de actores, o sea, quitando Max von Sydow y Ellen Burstyn, al resto, porque yo al padre Carras no le he visto más que en la tercera parte. Nada, padre, no, nada, después siguió, sí, dedicándose al teatro, falleció en el año 2001 y quitando el Por eso, incidente con su hijo, pues que se sepa, no tuvo ninguna otra y bueno, y eso, bueno, cuestión pues lo que relevante que dices, destacar, Regan, o vamos. sea, Linda Blair, No, pues bueno, pues parece que se ha recuperado bastante bien, Ellen Burstyn sigue viva,
Max von Sydow ya murió este año, ¿fue? ¿O el año pasado? Pero vamos, pero de viejo, Efectivamente. o sea, quiero decir. Murió hace poco, sí, hace poquito, sí, pero bueno, de mayor Sí, ya. sí, sí. Entonces, Sí, bueno, totalmente, sí. Así que bueno, medio alto. también hay que decir que luego la carrera de William Friedkin después tampoco fue muy bien, Luego no hizo sí, pero Cruising vamos, eso ya quizá tuvo más que ver con sus egocentrismos y y elecciones sí, de... esta ya hizo antes una versión nueva del Salario del Miedo, de esta peli, hizo Ah, sí. una versión y luego hizo también esta, la de Al Pacino, ¿no? Que, Ujú. bueno, sí, está Cruising. Así que bueno, pues este ha sido nuestro recorrido por el mundo del Hollywood maldito Primera, y de las películas primera chungas. parte, porque películas chungas Primera tienes parte. para aburrir. O sea, así Para las más aburrir. que te estás dejando, bueno, a ver, El Exorcista es un plato Es un gordo, plato pero te fuerte. estás dejando, pero Sí, sí, pero te estás dejando la guinda del pastel casi para otro día, ¿no? exacto. Nos dejamos lo mejor para la semana que viene. Vale. Porque lo que has contado está bien, pero hay algunas que yo creo que tienen más chicha todavía. Ajá, efectivamente, sí. Esto vamos subiendo el nivel, ¿no? Así Vamos que subiendo en plan poco a ranking poco. y Sí, pues, exacto. jolín, pues si esto ha sido poco, no me quiero imaginar la semana que viene qué va a pasar, ya, directamente. La semana que viene nos atamos a la cama y a donde sea. Pues muy bien, pues lo dejamos aquí entonces. Otra vez dejamos cliffhanger. No es nuestra intención, o sea, nuestra intención es, pero es que hacer un programa de más o menos 45 minutos, una hora, pero es que se nos va de las manos. Nos gusta tanto esto que se nos va de las manos. Es que cuando te lo estás pasando bien, el tiempo vuela. Por eso. No, pero digo que o sea, que es como, venga, vamos a hablar de películas malditas. Y no te da para uno, sino que te da para 2 o Te da 3 para o mucho, 4. sí. Entonces, Hay mucho, sí. no es por dejaros con el cliffhanger, pero bueno, pues que no lo hemos podido evitar tampoco. Así que la semana que viene más. Eso, esperamos que os haya gustado y ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, dejad vuestros comentarios, vuestras opiniones y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí. Esto lo hacemos porque nos encanta y porque queremos también que os guste a vosotros. Pues nada, nos oímos la semana que viene.